Dos. Estamos acá a las 10 de la mañana y es momento de hablar de teatro porque se vienen las últimas funciones. Este próximo fin de semana de Los Bárbaros. Estamos hablando de este espectáculo que va a estar en la sala Zabala Muniz. Para repasar los detalles, vamos a darle los buenos días a su directora, a Florencia Caballero Bianchi. Bienvenida. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, una obra que habla de un humor grotesco, que muchas veces nos tenemos que enfrentar a ese mundo que queremos cuando ese mundo no nos quiere a nosotras. ¿De qué va un poco el hilo conductor? Los Bárbaros fue uno de los proyectos más desafiantes que me tocó enfrentar como en mi carrera como directora. Fue una propuesta de sus traductoras del alemán al español. La autora de Los Bárbaros se llama Nino Haratischvili, es una autora alemana de renombre, tiene muchas novelas. Sus traductoras, Jana Blumel y Leticia Hornos, ambas radicadas en Uruguay, me proponen a través del Instituto Goethe hacer la dirección de esta pieza. Y cuando la leí dije, yo no la puedo dirigir, esto es imposible. Los Bárbaros es la historia de una mujer migrante que migra desde Europa del Este hacia Alemania después de la caída del muro de Berlín en búsqueda de la felicidad occidental, de la felicidad en el mundo capitalista. Y después de pasados los años, en el año 2015, toda su vida transcurrió y no encontró lo que estaba buscando. A partir de ese momento, ella se enfrenta a otras personas que tienen la misma condición que ella, son personas migrantes, y empieza a reflejar unos discursos sobre la migración que revelan cómo nos enfrentamos las unas a las otras, los unos a los otros, todo el tiempo, estando en condiciones similares. La obra empieza a desplegar un montón de mecanismos en donde se termina mostrando la opresión desde una interseccionalidad tremenda. Y Nino Haratischvili logra desplegar humor a partir de eso, lo cual es muy difícil de hacer. Entonces, en primer lugar, el trabajo de mi compañera y compinche en esto, Carolina Rebollosa Villegas, que es una actriz migrante que vino de Mendoza, Argentina, a hacer su formación artística acá a Uruguay, fue muy importante para nosotras para poder discutir a fondo de qué era de lo que estábamos hablando. ¿Y de qué se está hablando en ese tránsito que vos decís? Y además que está cruzado como por cuestiones como los olores, ¿no? Sí. Y que quizá por ahí pasa un poco el grotesco también. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de todo esto? De la migración, de la búsqueda de un sueño, que ese sueño no llega nunca y de que eso termina enfrentándonos entre pares. Por ejemplo, las dificultades que tenemos para asimilar los entrecruzamientos culturales naturales de los procesos migratorios. Las personas... El aceptar al otro que es distinto. Exacto. Los seres humanos nos movemos a lo largo y ancho del mundo históricamente. Nuestro estado más natural es cambiar de posición en vez de permanecer siempre en los mismos lugares. Son los estados nacionales, es la historia de la humanidad en los últimos siglos los que organiza al mundo de esta manera. Y por lo tanto, las dificultades con las que nosotros ahora nos encontramos como para poder decir... no solamente es interesante, sino que me abre el cerebro y enriquece la vida de los lugares, que las gentes vengan de distintas partes del mundo. Ahora, Florencia, el desafío adicional, y en eso te pregunto la dificultad también, de no solo dirigirla, sino dirigirte a vos misma. Bueno, era muy difícil hacer un texto que se desarrolla en Berlín, en Montevideo. Entonces, en el proceso de trabajo con Carolina, fuimos armando a Marulla, que es el personaje principal, es un monólogo, está escrito para una sola actriz, y nos dimos cuenta que era muy rico el intercambio entre nosotras. Nos dimos cuenta que nos habíamos animado a generar un montón de discusiones sobre la migración, sobre la raza, sobre las mujeres, sobre la pobreza, sobre el cuerpo, que están adentro de la obra y que nosotras las podíamos profundizar como nosotras mismas. Y en ese momento dijimos, ¿qué pasa si nos ponemos a las dos en escena? La actriz y la directora haciendo este texto, entonces... ¿cómo hacemos para mostrarle esto al público? Los Bárbaros se convierte así en un espectáculo bastante más largo que su versión original. No tanto, dura una hora. Pero sí que nos permite a nosotras dos realmente hurgar en situaciones muy incómodas y en situaciones que no estamos acostumbrados a conversar en público, que tienen que ver con cosas que
que nos ponen incómodos, que nos dejan paralizados como diciendo, ay, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? Es como los procesos de deconstrucción, que son todos los días, ¿no? ¿Eso se materializa, por ejemplo, en el tema de los olores, en el tema de la limpieza, en el tema de la cocina? Exacto. Marulla trabaja en una empresa de limpieza en un centro de refugiados. Y a partir de ahí es que se desarrolla la historia de ella. Ella tiene una fijación con una mujer que es una refugiada que vive allí y nos habla de ella, pero al hablarnos de esa mujer nos habla de sí misma. Y esa fijación que tiene con los olores tiene que ver con el olor de la cocina, con el olor de las costumbres culinarias que vienen de otros lugares. Y esa imposibilidad que tiene ella de aceptar esa diversidad de olores, que a veces sí, son diferentes, pero hay como una cuestión de ir abriendo hacia ir generando mundos más diversos, más anchos. Para Florencia, más allá de las repercusiones en materia de nominaciones, tuvieron 6 al Florencio 2022, ¿cómo es la respuesta del público? ¿Cómo es la reflexión? Porque imagino que más de un espectador va ahí, te puede tener una devolución, una expresión de lo que le dejó, una reflexión. Sí, la verdad es que ha sido muy interesante. El personaje de Carolina genera mucha emoción, porque si bien es una persona que Marulla encarna una serie de discursos de odio muy fuertes, muy grotescos, que los podemos escuchar en la calle hoy en día, cuenta una historia terrible de opresión y abuso hacia ella misma a lo largo de toda su historia, entendiendo que estas cuestiones no vienen solas, vienen de largas historias de opresión. Entonces, las respuestas del público generalmente tienen que ver con no puedo creer cómo me terminé riendo de esto, pero a la vez es impresionante cómo logran poner adentro del escenario todas estas preguntas y realmente colocarse a ustedes mismas en esta situación como tan incómoda y tan extraña. Eso para nosotras fue muy valioso porque incita a la conversación posterior. Entonces la devolución muchas veces es nos fuimos al bar y nos quedamos hablando de esto un largo rato, claro, discutiendo a ver cuál era la posición de cada una. Sí, reflexionar cómo los discursos hegemónicos igual hacen carne en quienes, visto de afuera, son los oprimidos. Exactamente, en todo caso, ¿no? Es la base de la alienación. Nino Haratischvili lo expresa muy bien, habla sobre el proceso de la alienación. Y ese proceso de la alienación no nos escapa a ninguna y a ninguno. Y como decía antes, es una cuestión de deconstrucción, es todos los días ir desarmando e irse cuestionando las propias prácticas incluso, no solo las de los demás. Y sobre todo la temática de fondo, ¿no? La migración en busca de un mejor lugar, sí, un mejor bienestar económico, por llamarlo de alguna manera, que trasciende décadas y trasciende nacionalidades, ¿no? Lo seguimos viendo, lo vimos acá en un determinado momento, recibimos, migraron y se sigue dando esa situación, ¿no? Es muy fuerte cómo el mecanismo para mí es un mecanismo de publicidad, la venta de la felicidad por la prosperidad económica en otro lugar que no es el propio. Más allá del derecho a moverse por el mundo, sino la persecución de ese algo que en realidad no sabemos si va a suceder, porque lo cierto es que te va a traer felicidad. Claro, ¿qué es ser feliz? ¿Realmente es más dinero? Obviamente sí, tener las necesidades básicas satisfechas, ¿verdad? Los derechos humanos básicos. Pero vivimos en un mundo que explota a las personas y que cuanto menos herramientas las personas tienen, por ejemplo, el idioma, para estar en un lugar, más posibilidades de ser explotada la persona tiene. Entonces, está bueno pensarlo desde ese lugar. De alguna manera eso también nos propone pensar cómo estamos procesando la inmigración actual en nuestro país. Muchas veces uno puede advertir situaciones complicadas y decís, pero si tu madre o tu padre o tu abuelo o tu bisabuelo vino de otro país acá, ¿no? O sea, exacto. Pero ya estamos parados en otro lugar igual. Exacto. Y esa mirada tiene que ver con el temor. Tiene que ver con el temor de que haya más personas para repartir los recursos que se reparten de a poco. Entonces, como no hay una repartición equitativa de la riqueza,
cuando veo venir más gente, siento que voy a perder lo poco que tengo. Hay como una cuestión de que en un mundo de privilegios, claro, solamente una persona ¿por qué voy a querer perder privilegios, verdad? Y la pregunta de fondo es, ¿por qué es necesario que existan esos privilegios? Si en realidad podría perfectamente alcanzar para todo el mundo. Sí, ¿por qué pensar que otro puede hacer que uno pierda privilegios? Capaz que para todos, ¿no? Exacto. Sí, no es lo que estamos viviendo en nuestro país en este No momento, ¿no? Con la exacto. llegada de muchos venezolanos, cubanos, dominicanos. En condiciones... que las oportunidades que tienen cada vez son más limitadas. Pero quiero hacer la invitación para este fin de semana, las dos últimas funciones, Sala Zabala Muniz, sábado 9, domingo 10, en distintos horarios. Sí, tenemos el sábado a las 20:30 y el domingo a las 19 horas. Son nuestras últimas funciones. Y bueno, esperamos a todo el público que quiera Las entradas en acercarse. Ticantel, 500 pesos. Las entradas en Ticantel, exactamente. En la boletería se pueden... En la boletería del teatro también. Muy bien, bueno, todos invitados entonces a disfrutar de las dos últimas funciones de Los Bárbaros este fin de semana en la Sala Zabala Muniz.